Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Aquí llegamos ya a ya el último estudio con este día de hoy, agradeciendo al Señor por todo este tiempo compartido y esperando que haya sido de bendición, de edificación. Por eso un poco el atuendo para el último estudio, agradeciendo a Dios por su fidelidad. Hemos estado mirando varios temas en este año, los principios para un mejor liderazgo. Luego hemos estado considerando la importancia de la Biblia, ¿no? La hermenéutica, la homilética. Y bueno, hemos estado compartiendo, ¿no es cierto?, acerca del Espíritu Santo, muchos temas importantes y necesarios, ¿no? Este último programa hemos compartido sobre la lectura, ser buenos lectores como líderes, como vidas responsables de la palabra del Señor, ser buenos lectores de la Biblia y de literatura cristiana y de buenos libros que nos puedan instruir, que nos puedan dar mayor capacidad, conocimiento, ¿no? Por supuesto, siempre dependiendo del Señor. Y eso decíamos también por la importancia que tiene la mente o los pensamientos, llegar a que el pensamiento de Dios sean nuestros pensamientos. ¿M? Que yo pueda pensar, opinar o tener un criterio de acuerdo a la revelación divina, a la palabra de Dios. Hoy vamos a culminar, ¿no es cierto? Es algo sencillo, por así decirlo. En algún momento también lo ha compartido la pastora Edith. Y tiene que ver, que me pareció interesante, más para los tiempos que vivimos, y tiene que ver con la ética cristiana. Sí, la ética cristiana. La ética cristiana, así en forma resumida, eh, de forma simple de decirla, tiene que ver con una norma de carácter o una norma de conducta. Y en este caso, para nosotros, los hijos de Dios, esa norma nos las da Dios a través de la palabra, a través de los principios de las escrituras y por supuesto el modelo en el cual nosotros tenemos el parámetro para nuestra conducta, nuestro carácter o la conducta moral, ¿no es cierto?, en cuanto a saber lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo tenemos por un lado en las directivas divinas y también lo tenemos en la persona de Jesucristo, quien es el ejemplo y que muchas veces en la palabra, ¿no es cierto?, nos dice, nos instruye para que sigamos su ejemplo, para que sigamos su pisada, para que podamos ser imitadores de Dios. Bueno, hay muchas referencias en las escrituras. Es decir, Cristo es el parámetro, ¿no es cierto?, de conducta, de carácter y de imagen, como nos dice ahí la palabra del Señor en Efesios, que todos tenemos que llegar a la estatura, a la medida, a la plenitud de un varón perfecto. Esto es a Cristo, ¿verdad? Es Él la aspiración a que todos tenemos. Pero más específicamente, quiero referirme, ¿no es cierto?, un poquito. Hay un texto aquí, Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 3 que dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Bueno, ¿no es cierto? Un montón, pero quizás este es el punto. Esa conducta, esa forma de ser, por un lado como ministro, por otro lado como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Que dice nuestra forma de actuar, de hacer las cosas, no sea una causa de tropiezo para nadie, porque obviamente se va a ver perjudicado nuestro servicio o nuestro ministerio. Por eso la importancia de tener una ética cristiana, una ética
ministerial, ¿no es cierto? Se requiere que haya una determinada conducta en los hijos de Dios y obviamente en el servicio, en el ministerio, ¿no? Pero claro, ahí siempre surge, especialmente cuando no tenemos bien claro, surge cuando nos preguntamos qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? En algunas personas quizás poseen los valores que les han inculcado sus padres, eh, la escuela, la sociedad en aquellos tiempos, ¿no? Porque hoy lamentablemente tenemos que pensar sobre qué fundamentos o sobre qué parámetros las personas pueden determinar aquello que es bueno o aquello que es malo. Porque hoy tristemente vemos que esto no es así, ¿no? Dice la palabra del Señor, aún para estos tiempos, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hoy está todo mezclado. Hoy ya no sabe qué es lo que está bien, qué está mal. Está como licuado. Está todo mezclado. Y justamente la sociedad, los medios, ¿no es cierto?, de comunicación, nos invaden y nos hacen o pretenden hacernos ver, creer o ver, y que tomemos aquello que está mal, que lo tomemos como algo bueno. Pero cuando lo miramos a la luz de la palabra, vemos que no es así. Y ahí está nuestro desafío, ¿no es cierto? Quizás una de las cosas que persigue, digamos, la ética es el fin, es el motivo, la motivación. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin supremo, digamos, de esa conducta? Y bueno, en tiempos era el bien supremo el de los demás, el hacer feliz, el hacer bien a los demás. Hoy quizás eso no es tanto. Hoy está más bien, el fin es el placer personal, ¿no? El egoísmo, el hedonismo. Si a mí me gusta, si a mí me hace bien, bueno, ya está, punto. Pero creo que el cristiano tiene como fin el hecho de tener una conducta, es la gloria de Dios, es el agradar a Dios. Por eso perseguimos o tenemos que tener, no para agradar al mundo, ¿no es cierto? No para agradar a nadie, ni siquiera a mí mismo, sino para agradar a Dios. Pero hoy, ¿no es cierto? La pregunta de muchas personas es, ¿y para quién es bueno? ¿Para quién es malo? ¿Para quién está mal? ¿Para quién está bien? Y entonces ahí viene el cuestionamiento. Bueno, para vos estará mal. ¿Para aquel estará mal? Pero para mí está bien. Y bueno, y ahí se cuestionan. Y cada uno tiene sus propias normas. Dice, yo determino lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y no hay, ¿no es cierto?, una verdad divina, absoluta, que es la palabra del Señor que pueda regir. No. Bueno, estos son los tiempos que vivimos, ¿no es cierto? Y bueno, queridos hermanos, aquí la palabra del Señor entonces nos muestra que nosotros tenemos que hacer de Dios y su palabra. Todos recordarán, 2 de Timoteo 3:15, 3:16, que nos insta a que podamos conocer, ¿no es cierto?, y recordar la palabra de Dios, aquella que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está ahí la palabra. Y luego tenemos la persona de Cristo, a Jesús. Él es el modelo, es el ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que medirnos con Él para saber si estamos en lo correcto o no. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Como escribiera un pastor hace muchos años, un libro muy conocido que se llamó En sus pasos, ¿no? Él escribió pensando, bueno, a veces tenemos que determinar, esto está bien, está mal, puedo ir, no puedo ir, puedo hacer, puedo no hacer. Y él se preguntaba, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuántas veces pastores y padres, cuando los jóvenes le han venido a preguntar, han podido, ¿no es cierto?, responderle quizás con aquella expresión
y le decía, bueno, mira, yo no te voy a decir que sí o que no, pero te dejo esta inquietud. Vos preguntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Vos pensás que Jesús estaría en un lugar como eso? ¿Vos pensarías que Jesús estaría haciendo eso? Bueno, y eso ayudaba a muchos jóvenes a tomar decisiones para determinar de alguna manera lo que es correcto y lo que es incorrecto. Creo que tenemos aquellas palabras del apóstol Pablo, porque a veces no hay explícitamente eh, alguna cosa bíblica como para decir, bueno, la Biblia no habla de eso. Por ejemplo, ¿está bien fumar? Y bueno, la Biblia no habla de fumar, no habla de cigarrillo, pero sí nos habla de principios. Y por eso que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero dice, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Bueno, son principios, principios que si bien explícitamente no me dice la Biblia, bueno, mediante esa determinación, esto me conviene. Conviene a mi vida espiritual, a mi vida moral, a mi vida física, a mi vida económica, familiar. ¿Me conviene? ¿Esto me edifica? ¿Me ayuda a tener más de Dios? ¿Me ayuda a tener más de Jesús? ¿Acercarme más a Dios? ¿Esto me ayuda? ¿Me va a ayudar? Entonces, nosotros tenemos que buscar lo que nos conviene y lo que nos edifica en el Señor, ¿no es cierto? Y eso también nos va a ayudar a determinar, ¿no? Para decidir lo que está bien y lo que está mal. Y por último, ¿no es cierto? Así como nosotros tenemos que tener los valores, las normas y los valores del reino de Dios, también Dios quiere que usted y yo, ¿no es cierto?, como cristianos, y por supuesto, como leíamos el 2 de Corintios 6:3, tenemos que ser motivo de inspiración, motivo de ejemplo. Tenemos que ser diferentes a los demás, tenemos que ser diferentes al mundo. Él quiere que usted también, nosotros podamos ser norma, ¿eh? Norma para otros, que podamos ser ejemplo para otros, ¿no? Y yo anotaba acá, usted después puede buscar los textos, ¿no es cierto? Así no nos toma mucho tiempo, pero tenemos que ser diferentes del mundo. Usted ahora es una nueva persona, una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos diferentes del mundo. Tenemos que resplandecer en la oscuridad del mundo. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, y aquel otro pasaje que nos habla de ser luminares en un mundo de oscuridad y de tiniebla. Debemos vivir para agradar a Dios. ¿eh? Nuestro fin, como dijimos, es el buscar en todas las cosas el ser agradable a los ojos de Dios. Como tenemos que ser ejemplo a los demás, como Pablo le decía a Timoteo, pero tú sé ejemplo. ¿eh? Sé ejemplo a los demás en palabra, conducta, bueno, en muchas cosas. Ser ejemplo a los demás. Muchos dicen, bueno, yo no soy ejemplo de nada, como diciendo, yo no me responsabilizo, nadie me tiene que tomar. Sí, tenemos una responsabilidad y lo dice la palabra. Tenemos que ser ejemplo. Y lo decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, pero también agregaba, como yo de Cristo. Bueno, tenemos que mantenernos victoriosos ante las luchas, las pruebas y las tentaciones, como dice Santiago. Debemos permanecer firmes. ¿Ve? Somos distintos a los demás. Tenemos que destacarnos por nuestra humildad. Debemos apropiarnos de todo el poder y la gracia de Dios que nos permita hacer y ser todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, ¿no es cierto? Todas estas cosas, la palabra, tienen que influenciar nuestras conductas, nuestro carácter. ¿Para qué? Para que a la hora que nosotros tenemos que hablar, tenemos que predicar o tener que enseñar la palabra del Señor, ella pueda tener un peso adicional. La gracia, la unción, pero un peso adicional que es respaldada con la conducta, con el ejemplo, ¿no es cierto?, de cada una de nuestras vidas. Vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pablo.
no damos a ninguno ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Queridos hermanos, aquí llegamos al final. Este es el último estudio por este año. Así que agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos ha dado cada miércoles de compartir con todos ustedes la palabra bendita, esperando que haya sido de fortaleza, bendición y edificación para cada vida. Dios les bendiga.